El reloj corre en contra cuando se trata de cortar la cadena de contagios del coronavirus. Si en 48 horas se consigue identificar a todos los contactos, el sistema de rastreo se considera que ha sido un éxito. A los 350 rastreadores que operan en Canarias, el Servicio Canario de Salud espera llegar hasta una cifra de 500. Durante 12 horas diarias permanecen activos tanto comunicando a algún ciudadano su vinculación con una persona contagiada, como haciendo seguimiento de aquellos casos que deben mantener el aislamiento. Hoy de nuevo más a recordar cómo es el trabajo de los rastreadores en un momento en el que el archipiélago se rige por un semáforo de incidencia. Bueno, pues Patricia Viña es enfermera de atención primaria, la tenemos aquí ya en el plató. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días, gracias por estar aquí. Bueno, eres rastreadora. ¿Cuáles son los requisitos que tiene que cumplir un rastreador? ¿Cómo se elige a un rastreador? Bueno, un poco personal, dinámico, con empatía, que sepa comunicar y bueno, que pueda sobre todo entender a la otra persona que tiene a la otra línea del teléfono y comprender un poco la situación por la que está pasando. Claro, porque me imagino que se encuentra con distintas situaciones, con distintos perfiles a través del teléfono. Cuando hacen una llamada, Patricia, y se encuentran con una persona que recibe una noticia que ha estado en contacto directo con una persona positiva, ¿cuál es la reacción normalmente con la que se encuentran al otro lado del teléfono? Porque muchos pueden interpretar la noticia como algo que temen, ¿no? Una enfermedad, y otros como diciendo, estoy asintomático, no entiendo por qué me llama usted a mí, ¿no? Por lo general contamos con la colaboración siempre del positivo y suele avisar a todos sus contactos, entonces ya están esperando esa llamada, pero sí es verdad que cuando están asintomáticos, porque bueno, en principio el contacto estrecho siempre se considera que es negativo hasta que se demuestre lo contrario, entonces pues bueno, siempre te hacen el comentario de, pero ¿y por qué? Si yo estoy bien, yo claro, no me siento nada, entonces, bueno, siempre hay que explicarle que durante esos 10 días que se tiene que hacer la cuarentena, pues siempre puede hacerse positivo en cualquier momento y que la cuarentena es la manera que tenemos de cortar el contagio hacia otras personas. Luego, cuando ya hay algún síntoma, pues bueno, siempre hay gente que tiene miedo de que esto vaya más y me voy a poner muy malo y qué me va a pasar. Y bueno, siempre intentas calmarles, decir que la gran mayoría, que sí es verdad que hay un porcentaje de personas con una sintomatología grave, pero que también hay una gran parte que pasa la enfermedad con una sintomatología leve. Entonces, la función de los enfermeros también de atención primaria de repente se ha visto cambiada, ¿no? De repente has visto como atendías a los pacientes para, por ejemplo, ponerles una inyección, estabas en contacto directo siempre con ellos, a hablar por teléfono, a cambiar también los hábitos, ¿no? En los que estabas a diario, ¿no? ¿Cómo ha sido para Bueno, ahora ustedes? es diferente, ahora al fin no nos vemos y eso a veces cuesta más en la comunicación, pero bueno, les dedicas el tiempo que necesitan, si hay llamadas cortas, porque bueno, saben lo que tienen que hacer, lo tienen claro, no tienen dudas, y hay otras personas pues con las que tienes que pararte, hablar con ellos, tranquilizarles, entender su situación y escucharles. En los últimos tiempos se ha encontrado con un problema, y es que algunas de esas personas a las que les recomiendan ese aislamiento, esa cuarentena, pues no la cumplen. Por eso también es importante que le hagan seguimiento, no solo comunicar un positivo o que ha sido contacto directo con positivo, sino precisamente hacer seguimiento a esas personas para que estén cumpliendo la cuarentena. ¿Se están dando más casos de los que creemos? ¿Son realmente casos aislados, Patricia? Desde nuestra perspectiva creo que es un porcentaje menor el de la gente que no la cumple. Siempre el seguimiento, pues bueno, se está también siguiendo desde los centros de salud. Existe un protocolo cuando estas personas se detecta que no están haciendo el aislamiento de manera correcta. ¿Y cuál es ese protocolo? ¿Activan a las autoridades policiales? A las autoridades policiales, sí. Igual que si no conseguimos contactar con un positivo o con un contacto estrecho, pues igualmente se activan a las autoridades que se ponen en contacto. ¿Y se dan muchos casos de ese tipo, por ejemplo, de no poder contactar con alguna persona con un contacto estrecho, bien porque se haya marchado de viaje o porque esté incomunicada en ese momento? Sí, se suelen dar, suele ser más el problema de los cambios de teléfono, no tener actualizados los datos y bueno, siempre al final pues intentas por
por algún medio conseguir otra forma de comunicarte, y ya el último remedio siempre es las autoridades, que bueno, en cuanto a eso no hemos tenido mayor problema, nos pasan el número correcto o la dirección correcta. Y lo localizan fácilmente. Sí, y es una ventaja ahora para ustedes, por ejemplo, que esa cuarentena se haya establecido en 10 días, que pase de 14 a 10 días, sobre todo para que a esas personas les sea más llevadera la cuarentena, son menos días, eso igual les convence mejor a que hagan el aislamiento, y sobre todo para ustedes que quizás ese seguimiento no se alarga tanto en el tiempo, ¿no? Claro, siempre si son menos días, para las personas que están aisladas es mucho más llevadero y también supone menos tiempo de seguimiento. Claro. Hablabas de 12 horas de trabajo, ¿no? Son muchas horas también al teléfono, que parece que el trabajo es más ligero, pero estar 12 horas al teléfono, entendiendo la situación de cada persona, escuchando a cada uno, no es fácil, ¿no? Estás hablando de que a lo mejor en un día, en una jornada laboral, consiguen localizar a unos 10 positivos aproximadamente, ¿no? Luego, con todo lo que conlleva, pues esas personas con las que el rastreo, ¿no? El rastreo completo. Sí, bueno, suele 12 horas, una persona 12 horas suele ser los fines de semana, entre semanas sí es verdad, estamos más repartidos, son menos, pero sí, al final siempre estamos cubiertos el mismo número de personas, tanto en un turno como en otro, con lo cual llegamos a ese número más o menos diario por persona de llamadas. Sí, es verdad que no todos los positivos te dan el mismo número de llamadas, algunos te dan muchos, otros no te dan ninguno. Entonces, bueno, se va compensando un poco los que tienen demasiados contactos con los que no apenas tienen. Bueno, ahora que se habla de que estamos en esta segunda ola, no sé si encuentran alguna diferencia a la hora de trabajar, Patricia, con respecto al mes de marzo, cuando comenzamos a conocer esta enfermedad, esta pandemia. Bueno, al principio de esta enfermedad precisamente nos llegaban casos importados, ahora tenemos casos más locales. No sé si a la hora de ramificarse mucho los casos les cuesta más llegar al final y cortar la cadena. Al principio el trabajo era básicamente la detección de esos casos positivos y ver de dónde venía ese positivo. Durante el confinamiento, pues los contactos prácticamente estaban localizados porque estaban dentro, si acaso, del domicilio. Claro. Una vez se comenzó la desescalada, pues sí, es verdad que el conseguir esos contactos estrechos era más difícil. Al principio eran más amplios la cantidad de número de personas que te daba un solo positivo. Es verdad que estamos viendo que cada vez son menos. La gente cada vez se está reuniendo menos fuera a lo mejor del ámbito familiar. Y la pregunta que le hago es más bien sobre una percepción personal, ¿no? No sé si nota que la gente tiene menos contactos ahora que estamos en pandemia, o seguimos haciendo la vida normal, la vida habitual de siempre. Hemos visto que en el último mes se está viendo que van disminuyendo. ¿Evitamos a lo mejor estar con más gente del círculo familiar? ¿O suelen ser los familiares cercanos. ¿Y el profesional? Sí, es verdad que amistades, pero suelen ser el entorno cercano, los contactos estrechos. Bueno, quizá una de las esperanzas que se veían para agilizar un poco el trabajo de los rastreadores era esa aplicación, el radar COVID, y estamos viendo ya cifras que se hacían públicas ayer de cuántas personas se han descargado esa aplicación. Canarias está por encima de la media nacional, pero solo un 15% de la población se la ha descargado. ¿Les ayudaría que la gente se descargara este tipo de aplicación para agilizar el trabajo de los rastreadores, Patricia? Nosotros igualmente, cuando alguien nos pide para activar esta aplicación, nosotros hacemos el rastreo igualmente, es decir, hacemos las mismas preguntas y hacemos el trámite igual. Sí, es verdad que si en algún momento esta aplicación detecta a alguien más que, por lo que sea el positivo en un momento dado, por nervios, por olvido, pues se ha olvidado decir a alguien que sí es verdad que fue contacto estrecho, pues bueno, sí, siempre va esa persona a detectarlo y puede comunicarse con el centro de salud e informar de su situación. Hay otros colectivos de profesionales, pues los veterinarios, también los guías turísticos, que han mostrado su deseo de servir como rastreadores, de hacer la misma labor que hacen ustedes. No sé si creen que pueden cumplir ese perfil, si son personas que puedan hacer la misma labor que están haciendo ustedes. Bueno, en nuestro equipo no solo somos enfermeros, también tenemos fisioterapeutas y tenemos trabajadores sociales y auxiliares de enfermería. Lo importante es la capacidad de comunicación y la empatía. Siempre ante dudas clínicas, siempre pues tenemos
estamos en un sitio cerrado en el que siempre nos podemos consultar. Claro, pueden asesorarse, entonces ¿no? se puede asesorar y consultar al compañero. Bueno, que no sería descabellado, vamos, que pudieran participar también como rastreadores. Pues Patricia Viña, enfermera de atención primaria, muchísimas gracias por explicarnos la labor tan importante que están haciendo lo mismo los rastreadores en Canarias. Buenos días. Gracias, buenos días.